Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo capítulo del Despertar de los Trabajadores y las Trabajadoras. Aquí en la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras, la CAT. Y estamos conversando con Miguel Silva, un investigador, periodista, un histórico militante del socialismo, de los movimientos sociales de Chile, con una trayectoria muy amplia, que durante varias décadas ha estado vinculada al estudio del sindicalismo, a los trabajadores, a las organizaciones populares, y se ha dedicado a rescatar los procesos, con testimonios, con las voces que han quedado fuera de las versiones oficiales de la historia. Su trabajo se caracteriza por tener una mirada crítica, una mirada profunda, comprometida con las luchas sociales. Con su libro Los partidos, los sindicatos y Clotario Blest, continúa esta línea. Un libro que revisa las tensiones, los debates, las figuras claves del movimiento sindical chileno, proponiendo especial atención en la figura ética y radicalmente coherente de Clotario Blest, uno de los líderes más influyentes del siglo XX, y vamos a estar conversando de estos temas y otros temas. Bueno, queremos partir, Miguel, pidiéndote que tú nos cuentes a quién quieres dirigir esta conversación que vamos a tener hoy día. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. ¿Para qué sirve este tipo de video? Porque necesitamos, todos sabemos que necesitamos una nueva generación de dirigentes de base. Por ahí recién estaba conversando sobre ¿qué es la diferencia entre la integración de una federación a una organización como la CAT y la integración de las bases de la federación? Son cosas completamente distintas. Esta conversa, es una conversa, no es una entrevista, pero es una conversa. Estoy conversando con usted. La idea es formar gente para que ustedes, las nuevas y los nuevos dirigentes, puedan organizar tu gente base y mejorar no solamente tus condiciones de trabajo, seguridad, salud, plata, todo eso, pero también comenzar a pensar cómo podemos cambiar el mundo también, el país también. Sí, esa es la idea. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia con el propósito de aprender de la historia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé yo qué pasó en la historia en 1930, hace 100 años atrás? ¿Cómo sé yo? Porque alguien me contó, leí libros, vi video, bla, 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 bla. Entonces, mi pega, yo y otra persona, obviamente, es conversar contigo, hombre y mujer, y para que tú y yo podamos aprender. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de lo que yo puedo transmitir. Yo soy vocero de otras personas, vocero de la historia, ¿sí? Entonces, ahí, vamos. Miguel, tú decides tomar la figura de Clotario Blest como una de las imágenes de las que vamos a conversar hoy día. ¿Qué te motivó a centrar este libro en esa relación entre los partidos políticos, los sindicatos y la figura de Clotario Blest? Para que le vayamos contando a las personas que nos ven, que nos escuchan, ¿por qué hacer esta unión? Realmente lo que transmitía Clotario es muy vigente hoy día. Dice que
¿dónde está el poder del trabajador en su pega, en su organización? No está en el Parlamento, entonces los sindicatos no deben venderse, por decir algo, a los partidos en el Congreso para estar usado como una herramienta dentro de las negociaciones de la política parlamentaria. No deberían venderse. Y eso Clotario transmitía hasta el cansancio. Por eso ganó apoyo, que vamos a ver, y después perdió el apoyo, porque está diciendo que los partidos parlamentarios no servían, eran en un sentido u otro traidores, porque se vendían. Entonces terminó saliendo de la CUT, fue echado de la CUT, bueno, renunció, pero realmente fue echado de la CUT. Por esa crítica, que los sindicatos base, bueno, él decía sindicatos en general, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Los sindicatos base, donde tú trabajas, es donde el trabajador tiene su fuerza. Yo estoy de acuerdo con eso, sí que. Y en ese sentido, ¿cómo tendrían que ejercer ese poder, esa fuerza? Porque, claro, tú aquí hablas haces este análisis de la tensión entre la autonomía sindical y la militancia partidaria. Sí. Entonces, ¿por qué consideras que esta tensión es tan marcada y tan profunda en la historia sindical de nuestro país? Bueno, no solamente yo, pero otras personas han dicho, los sindicatos... Bajo la mirada de Clotario. Sí, bueno, él no... Dice que porque los partidos quieren tomar control de todo, pero nunca decía, ¿por qué? Porque obvio que si tú dices una cosa, tienes que decir por qué. Y yo creo que históricamente los sindicatos han pedido ayuda de los partidos parlamentarios porque han sido débiles. Y cuando tú tienes una organización débil, tú pides ayuda de cualquiera. ¿Sí? Quieres crear alianzas. Sí, entonces, pero si tú eres fuerte, no necesitas eso. ¿Sí? No necesitas alianza con los partidos. Y eso Clotario, en mi opinión, no lo explicaba bien, pero eso es mi opinión, que los sindicatos deberían ser tan fuertes en la base hacia arriba, no en la cúpula hacia abajo, desde usted hacia arriba, tan fuerte, con tanta confianza y tanta capacidad que no necesitan pedir ayuda a nadie. ¿Sí? Eso es mi punto de vista. ¿Y cómo se construye esa fuerza? Vamos a ver. En la discusión sobre esto, sobre cómo trabajaba, vamos a ver qué es posible y en mi opinión qué es un error. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que decía y hacía Clotario. Tenía su lado fuerte, su lado positivo, y también yo creo que se equivocaba en algunas cosas, no explicaba las cosas bien, y vamos a ver el detalle. Y en ese sentido, porque, a ver, por una parte reconocemos a Clotario Blest como una figura ética, Sí. y como un líder que incluso a veces era incómodo para algunos sectores. ¿Qué rasgos crees tú que podrían ser vigentes hoy día de esta figura que para algunos es tan emblemática y para otros fue muy, muy incómoda, muy poco adecuada para ciertos espacios? Bueno, entramos en la discusión. Te voy a leer parte de lo que él escribió en 1957, hace, ¿cuántos años? 70 años atrás. Cuando él tenía 58 años y era dirigente de la CUT, luego para renunciar, y desde hace tiempo era dirigente de la NEF. ¿Quién era Clotario? Clotario era un trabajador de oficio de la Tesorería General de la República, contador. Él era, entonces, y no de bajo nivel. Clotario no era una persona que llenaba formularios, él era mandamás. De hecho, cuando estaba en una huelga frente a Carlos Ibáñez del Campo, que fue elegido en 51 como
presidente, después de haber sido dictador en los años 20, durante una huelga, Ibáñez lo ofreció pega como tesorero general de la República. Y el colegio dijo, no, gracias, no estoy en eso, tengo mi pega como sindicalista. ¿Sí? Pero volvemos. Aquí dijo esto. 1957, esos 4 años después de la formación de la CUT, que fue formada en 53. ¿Sí? Somos demasiado políticos y muy poco sindicalistas. Tenemos la falsa idea de que solo políticamente, en Crimea, o sea, dentro del Congreso, por decir algo, se solucionan los problemas de un país y no tenemos fe en las fuerzas y posibilidades de la clase trabajadora en cuanto tal, o sea, donde trabaja. Olvidamos muy a menudo de que la única vanguardia de la clase trabajadora en sus luchas reivindicativas son sus fuerzas sindicales y su frente mancomunado de clase, o sea, todos juntos. ¿Sí? Después un poquito, el juicio del gremio, o sea, del sindicato, es un juicio de clase y no de partido. Goza de la amplitud de aquel, o sea, del gremio, y repudia la estrechez de del partido. O sea, los sindicatos integran todos y los partidos algunos. La realidad de los problemas económicos modernos debe superar a las concepciones metafísicas partidistas. O sea, la realidad de los problemas económicos modernos no debe superar así. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es metafísica partidista? ¿Qué está diciendo aquí? Que los sindicatos integran todos, entonces todos pueden luchar juntos. Los partidos integran algunos que están dispuestos a algunas ideas particulares. Socialistas tienen un juego de ideas, comunistas otro, Falange del DC, ¿sí? Después, algunos, hoy en día hay otras organizaciones que también integran millones de trabajadores. La derecha radical tiene su metafísica, o sea, hay un montón de ideas, ideologías. Y el partido está diciendo, el proletariado está diciendo, el trabajador tiene su propia ideología como forma de pensar y no debería meterse en la metafísica, o sea, la ideología particular de tal o cual partido. Porque el trabajador es un trabajador y los partidos son agrupaciones de algunos trabajadores y otros no. Y él dice que ese hecho es un obstáculo para la organización del trabajador. ¿Sí? Puede hacerlo si quiere, pero realmente pregunta a mí, pregunta a Clotario en la CUT. Es un obstáculo en la creación de una unidad basada en la acción directa, en la huelga, un base hacia arriba, todo eso. Eso es lo que pensaba Clotario. Y eso es esa idea de que los sindicatos son más de la clase trabajadora que los partidos, es un tema muy vigente hoy en día. Porque ¿cuántas personas dicen que los partidos son lo más desconfiable que hay? Yo no confío en quién, en los abogados y los partidos. ¿Sí? Sí. Eso. Entonces, bueno, si Clotario planteaba que desde ahí venía el ejercicio del poder, del estar en el sindicato, y en ese sentido, ¿cómo pensar la organización sindical y qué aprendizajes del pasado nos sirven hoy día? Sí. Mira, yo voy a leer a ustedes una parte de los párrafos de los principios de la CUT. Y después vamos a decir que si este tipo de cosas sirve o no sirve, en mi opinión, miti.
Dice aquí, la declaración de los principios de la CUT de 53. O por si acaso, la CUT fue formada en febrero 53 con 2.300 delegados que representaban a 300.000 socios, o sea, delegados de base. Yo he conversado, hace tiempo sí, porque está muerto ya. Yo conversé varias veces con personas que estaban ahí. Y es cierto que eligieron los delegados base para el Congreso de Formación. No fue un invento, fue así. ¿Sí? Entonces, dice que el régimen capitalista actual, fundado en la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos y medios de la producción y en la explotación del hombre por el hombre, que divide a la sociedad en clases antagónicas, explotados y explotadores, debe ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la sociedad sin clase en la que se aseguren al hombre y mujer y a la humanidad su pleno desarrollo. ¿Y qué? ¿Ese te ayuda en hacer la cosa? Así que es bueno para hablar y tomar cerveza y hablar de esa wea. En mi opinión, el gran tema es cómo hacer eso. ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Y qué? ¿Te ayuda en organizarte? Sí y no. En mi opinión, los dirigentes base deben ser muy honestos y decir lo que piensan. O sea, no después de la reunión, asamblea, te van a tomar una cerveza y con tus 3 amigos, tú dices, o amiga, tú dices, sí, ¿qué piensas tú? ¿Qué está pasando en el mundo? Estamos a la cagada. Y no dice esas cosas en la asamblea. Eso es una equivocación visceral. Tú deberías decir lo que tú piensas, porque los bases, hay un montón de ideas distintas circulando en la asamblea. Sí. Si tú no dices lo que tú piensas, otras ideas van a ganar la pelea entre las varias opciones. O sea, hoy en día, si tú no dices que yo no estoy en contra de los migrantes, los hueones racistas van a ganar el argumento. Porque van a decir, pucha, que no tenemos plata porque los venezolanos, los haitianos están llevando aquí, yo voy a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, media de la mañana con mi hijo chico para ver el médico y tengo que meter la cola y había cubanos, había colombianos, haitianos, venezolanos y yo, chileno. Si tú no te opones a ese tipo de opción, de ideología, ellos ganan. Que son cosas que están muy metidas en el cotidiano hoy día. Obvio que si tú no dices tu punto de vista, los otros y las otras van a ganar el argumento. Entonces, para mí, bueno, capaz que tú como dirigente estás de acuerdo con ese tipo de racismo, capaz. Pero si no, tú tienes el deber de transmitir lo que tú piensas, en mi opinión, ¿no? Y Clotario no tiene ningún problema en eso, porque transmitía por todos lados lo que creía. Y con bien. Debería. Entonces... Por eso se transforma en una figura incómoda para algunos. Si volvemos a esta discusión sobre quién debería tener la fuerza, en el sindicato va hacia arriba o en el Parlamento, Congreso, hacia abajo, a través de los acuerdos negociados, ¿sí? Pregunta Boric. A ver ¿qué decía? Se me fue. ¿Qué estaba diciendo? no me recuerdo. Otra vez.
estábamos hablando de cómo llevarlo esto a la práctica sí, y de que esto de hablar transparentemente de Discúlpame, cuál es mi posición. Los que están escuchando, sí, ¿para qué sirven los principios? Exacto. Sirven para decir, yo debería transmitir lo que pienso. ¿Sí? Yo tengo el deber de transmitir. ¿Sí? También tengo el deber de traducir esto en la práctica. Por ejemplo, vamos a un poco de historia. 55, 56, 55, había una huelga para aumentar los sueldos frente a la alta tasa de inflación que había en 55, 6, 7, 8. A Ibáñez del Campo. ¿Por qué Ibáñez del Campo ganó la elección? Tú dices que ahí, formando la CUT, 53, 2 años antes, Ibáñez del Campo, ex dictador, derechista, radical, populista, por decir algo, ganó la elección. ¿Cómo es posible que una cosa, 2 años después, otra cosa? ¿Cómo es posible eso? Es que durante el año 51-52, la tasa de inflación subió de 20% a 60%. Ese fue el último año del gobierno de González Videla, el último gobierno del Frente Popular. Entonces, y además, ese gobierno autollamado progresista había ilegalizado el Partido Comunista, había pelea por todos lados, sectores de socialistas enviaron rompehuelgas durante una huelga del carbón, la cagada misma. Entonces eso mezclado con la alta tasa de inflación, creo el ambiente en que llegó Iván y dijo, yo voy a barrer con todos estos. Se van. Y ganó la gran mayoría, incluso la gran mayoría de la clase trabajadora que antes votaban por los socialistas y los comunistas. Entonces, ¿qué? O sea, tú dices que el pueblo chileno siempre ha buscado como la estabilidad, la seguridad. No, la gente vota según lo que piensa lo que piensa en ese momento es una solución. ¿Sí? Una solución a la inflación es echar a los políticos. 5 años después, eso fue en 51, 5 años después, o 4, salieron en una tremenda huelga para aumentar los sueldos para enfrentar la inflación. Entonces, 51, un tipo de solución. 55, otro tipo de solución. Porque 2019, una de las consignas era, los queremos a todos fuera. Sí, sí. Por eso te pregunto. Sí, las cosas cambian. La historia no es una cosa estática. La gente cambia. Entonces, dice hoy día, los sindicatos no sirven para nada. ¿Va a ser lo mismo el próximo año? ¿Quién sabe? No necesariamente, no es así. ¿Sí? Entonces, la huelga de discutir un poco con la forma, la idea que tenía el Clotario sobre la organización sindical. Es importante. En 55 se organizó discusiones en las asambleas de todos los sindicatos integrados en la CUT. Miles. Y yo sé, porque yo he conversado con gente que hizo esto. Armaron un pliego de peticiones para enfrentar la inflación. Lo hicieron. Asamblea por todos lados. Y terminaron en una petición para aumentar, para un bono para todos los trabajadores. Toda la clase trabajadora iba a subir su sueldo con un bono de tanta plata. ¿Sí? Se organizó este movimiento, se decidió salir en huelga. Sin embargo,
Y aquí entra alguna idea que tenía Clotario que no comparto, que un sector de la CUT, ¿cómo se organizaba la CUT? La CUT tenía una directiva nacional de dirigentes que también eran dirigentes políticos de su partido. Eso es muy normal en esa época. Encontrar un dirigente sindical que no era activo en un partido, casi imposible. Esa cosa no existía. Toda la gente estaba militando, todo. Entonces, que de los 28 miembros de la lista mayoritario de la directiva, habían el PC, un sector de los socialistas, los radicales y el falange, que es el demócrata cristiano. ¿Sí? Sin embargo, ¿cómo realmente se organizaba la CUT? A través de algo que se llama el Consejo de Federaciones. El Consejo Nacional de Federaciones, que, dice aquí las notas, pronunciaba sobre temas de importancia cuando la CUT tenía que decidir algo. ¿Sí? Por ejemplo, esta huelga. ¿Sí? En este consejo, cada federación nacional tenía 2 representantes que generalmente se elegían por tendencias políticas. O sea, en los congresos, cada 2 años, la federación elegía 2 representantes para enviar a la CUT, y esos 2 formaban parte del Consejo Nacional de Federaciones. Volviendo a 55, sobre esta huelga planificada para aumentar el sueldo frente a la inflación, ¿sí? Estoy hablando mucho. Para que entendamos. Sí, es realmente importante entender el detalle. Habían 2 posiciones. Una posición de la minoría del Consejo Nacional de Federaciones quería una huelga sin fin, o huelga permanente, ¿sí? Ya, vamos a salir, para siempre, compañero, ¿sí? Eso fue. Y la mayoría, el otro sector del Consejo Nacional de Federaciones, quería una huelga de advertencia de un día, ¿sí? Ahora, volvemos al Clotario. Clotario diciendo que el mundo sindical es donde se organiza y donde se trabaja también bien con la base sindical. ¿Cómo tú haces eso cuando la organización sindical también está dividida? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Es lo que pasó. Lo que pasó es que ganó la mayoría un día. Vamos a salir un día. Yeah. Sin embargo, en esa época había un sector del Partido Socialista que se llama el Partido Socialista Popular, que tenía 9 o algo así dirigentes que formaban parte del Consejo Nacional de Federaciones, que tenía control, por decir algo, eran los dirigentes en el transporte, los trenes, las micro, todas esas cosas. Yeah. ¿Sí? Entonces dijeron, no estoy de acuerdo, señores, no estoy de acuerdo, yo sé que somos minoría, pero vamos a seguir igual. Imagínate. Es que tenían capacidad para paralizar. Sí, entonces, ellos salieron en huelga permanente al tiro, y el impacto fue tan grande que una semana después, todos los demás salieron por un día también. Entonces fue una mezcla. Imagínate que aquí un tremendo escándalo tendría si una parte de la CUT dice que, o la CAT dice, ya, vamos a salir por un día en la huelga, y un sector importante de esta central,
¿cómo se llama lo que trabajan con la, Transporte. con la alimentación? La FENAMA. Sí, salen igual. No, yo no quiero un día, yo quiero una semana. No importa si somos minoría, eso es lo que vamos a hacer. Mira, escándalo mayúscula. ¿Sí? Mayúscula. Entonces, lo que pasó es que al final, a pesar del hecho que había divisiones dentro de esta negociación, había una tremenda huelga. Realmente que 99% de los trabajadores estaban en la calle, obligaron a Ibáñez a negociar. El Ibáñez, después de ofrecer Clotario Brecht la pega como... como tesorero general de la República. Ofreció formar comisiones técnicas de investigación de cómo hacer una alternativa a la situación actual. ¿Cómo podemos arreglar estas cosas, señores? Como decía el señor, arreglamos la cosa. Clotario, estar o no estar de acuerdo con esta solución de la situación, no tenía opción de aceptarlo porque los dos lados Estaban presionando. estaban presionando. Entonces, vamos a hacer un arreglo, señores, que somos seres humanos, conversemos, bla, 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 bla. Y aceptó esta oferta de comisiones técnicas. Tripartita se llaman hoy día, la CUT con los empresarios, el sector público, bla, bla, bla. Todo eso. Sin embargo, y aquí estoy hablando de ustedes, había una persona, una mujer polaca, hace 120 años atrás, escribió un folletito que se llama La huelga de masas. Rosa Luxemburgo. Chiquitita, siempre andaba con esta como gorro bonita que usan la gente, las mujeres allá, con esta como falda grande. Chiquitita. Tenía problemas de espalda también. Andaba así. Ella escribió un librito, unos folletos sobre qué pasa durante las huelgas grandes. Y lo que pasa es que las huelgas grandes suben y bajan, integran personas nuevas, otras personas salen de la huelga. Es un movimiento con mucho dinamismo. Y eso es lo mismo que pasó durante la huelga de 55. Durante este proceso de formación de las comisiones técnicas, otras personas, otros sectores de salud y los bancarios salieron en huelga diciendo, pucha, que usted parece que salió bien, le fue bien, nosotros también vamos a apoyar entregar nuestras peticiones. Salieron en huelga. La CUT decidió apoyar a su huelga después de una semana y está todo preparado, una huelga de solidaria. Y Ibáñez dijo, oye, este no es parte del acuerdo que tuvimos. Hicimos un acuerdo para negociar una solución con ustedes. ¿Y esta cosa de la salud y los bancarios, qué tiene que ver con ellos? Entonces, Ibáñez dijo, no lo acepto. Aplicó el estado de sitio, tomó preso los dirigentes de la salud y los bancarios. La CUT volvió atrás diciendo, pucha, que no podemos apoyar esta huelga porque también nos van a tomar preso también a nosotros, pucha, que no podemos. Volvieron atrás. Ibáñez aplicó la ley de Estado contra la CUT también. Tomó preso a varios dirigentes de la CUT y se acabó la situación. Ganó Ibáñez. Ganó Ibáñez y la CUT perdió. ¿Por qué perdió? Porque
había un problema del sindicalismo mismo, no del partido parlamentario, del sistema político parlamentario. No, ese no fue el problema. El problema fue que dentro de la Confederación de Federaciones había una diferencia de opiniones. Alguien ganó, alguien perdió, se hizo un arreglo después sobre la necesidad de formar la comisión compartida, y en vez de concentrar toda la fuerza en la organización base para sacar a todo el mundo, todos juntos, comenzaron a negociar. Y ese fue el fin del tema. Se acabó, porque en vez de trabajar desde arriba, entre bases, ¿sí? No entre federaciones, entre bases, comenzaron a negociar acuerdos desde arriba hacia abajo. Eso fue, en mi opinión, esa es la debilidad de Clotario. Clotario no habla casi nunca sobre la unión de las bases hacia arriba, no hablaba así. Entonces, la ANEF no era muy democrática tampoco, entonces, como federación. Entonces, difícilmente podía decir eso. Pero mi opinión el sindicalismo, el futuro del sindicalismo es la unión de la base, y por eso necesitamos dirigentes nuevos. Y comenzamos ahí, dirigentes nuevos. Justo en ese sentido, y para ir cerrando, nos quedan como un par de minutitos. ¿Qué esperas tú que estas reflexiones despierten en los nuevos sindicalistas? Porque estamos mirando la historia, estamos conversando sobre lo que estaba ocurriendo en los años 50 y cómo vemos hoy día al sindicalismo. Entonces, brevemente, ¿cuál es tu reflexión respecto al actuar del sindicalismo hoy día y hacia dónde debería ir? En mi opinión, las organizaciones base deberían hacer cursos de formación de sus gentes. ¿Sí? Cada quien tiene una base. Fui a hacer una charla en una parte, ¿dónde estaba? En la Recoleta, parece. La gente que trabaja en la salud primaria. Había 30 personas, como una asamblea. Pero desconozco cuántas personas había en su organización base, capaz que 200. ¿Sí? Esa organización base tenía el deber de formar su gente. Para que, por ejemplo, ¿tú sabes cómo calcular tu sueldo? Por ejemplo. Claro, ¿cuánta gente realmente sabe ¿Cuántas personas saben cómo se hace el cálculo de las deducciones? Comenzamos ahí. ¿Cuáles derechos tienes? ¿Tu supervisor tiene derecho a decirte cualquier cosa? ¿Sí o no? ¿Cuáles son cuáles derechos tienes tú para imponer tu versión de la salud? Que si el patrón o el supervisor dice que hay que hacer tal cosa, tiene derecho a decirte hacer cosas que son peligrosas. O tú tienes el derecho de decir que no voy a hacer eso, pues córtala, es peligroso. ¿Sí? Entonces, y ese tipo de cosas, de conciencia sindical, y también otro tipo de cosas, que yo estoy convencido desde hace mucho tiempo que para tener una conciencia sindical, tú necesitas una conciencia, yo digo como socialista, pero no el socialista de lo que hablan desde arriba hacia abajo. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es cuando el trabajador y la trabajadora, hombres y mujeres, comienza a aprender que son los trabajadores que hacen funcionar este mundo, girar el mundo, y tienen que estar orgullosos de ser parte de la clase que hace funcionar, girar el país. Eso es fundamental. Eso ayuda en la formación si tú tienes orgullo, tienes la obligación de saber por lo menos cómo te calculan el sueldo, ¿no?
pucha, que los jóvenes hoy en día, ¿cuántos jóvenes que entran en la pega aceptan cualquier cosa porque ni siquiera saben qué es un derecho? ¿Cuántas personas no tienen idea de qué es un derecho? Entonces, y hablando de cosas del mundo, es así porque la gran mayoría de las personas hoy en día nunca ha visto en su vida o han olvidado qué es una clase trabajadora que se mueve, cómo es. Y sin sentirlo, sin haberlo visto en la tele, tú no sabes que algo es distinto, entonces tú, pucha, que habla de trabajadores, bla, bla, socialismo, bla, 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 bla. Yo no he visto un trabajador hacer nada nunca. Yo he visto muchos trabajadores votar por Castro, o peor por el Kaiser, o que hablan mal de los migrantes, pero ¿hacen algo? No hacen nada nunca. Entonces, ¿por qué voy a creer en esas cosas? Yo veo los grandes cambios en este país y otros países también van a comenzar a pasar cuando en un país la clase trabajadora realmente comienza a moverse. ¿Sí? No sé dónde, en Grecia puede ser, o en Argentina en este momento, poco probable, pero pucha, ¿quién sabe? Si en Brasil la gente trabaja. Oye, tú sabes que, pues yo leí en una parte, las trabajadoras que cosechan los plátanos en Colombia, o fue a Ecuador, que el gobierno iba a cambiar las pensiones, bajar las pensiones. Entonces, en ¿cómo se llama esa empresa grande, gran productor de plátanos? En Ecuador fue. Salen todos en huelga. 2 días después tenemos un arreglo firmado por la empresa y el gobierno cambió de opinión. Entonces, una vez que ese tipo de cosas es conocimiento público, vamos a comenzar a pensar, pues, capaz que tenemos un derecho a tener orgullo de nosotros y nosotras mismas. Porque somos capaces. En este momento no, pero sí. Uh-huh. Bueno, con esta invitación a formarnos y a movilizarnos, nos despedimos en esta ocasión con el despertar de los trabajadores y las trabajadoras y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook y poder continuar con estos espacios de conversación que nos nutren, que nos movilizan y que nos permiten seguir vinculándonos y creando realmente algún poder que logre tener algún impacto en algún momento. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Chao.